Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto verlos y tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, un mensaje temático acerca del tema de la soberanía de Dios. La verdad es que hay pocas doctrinas que el hombre odia más que la soberanía de Dios. El incrédulo aborrece la noción de que Él no está en control, de que Él no es libre. El orgullo del hombre simplemente no puede abrazar la idea, la verdad de que Dios es soberano. Hay un muy famoso poema escrito en los 1800 por un autor británico, William Henley, muy famoso en inglés. El título es Invicto. Y celebra el orgullo humano de esa manera. Traducción propia, dice así el poema. Desde la noche que me envuelve como el abismo insondable, doy gracias a los dioses si existen por mi alma inconquistable. En las fieras garras de la circunstancia, yo ni mueca ni lágrima he mostrado. Bajo los golpes feroces de la suerte, ensangrentado, pero jamás me he postrado. Y más allá de esta ira y los llantos, acecha una sombra más con su pavor, pero los amenazantes años me hallan y me hallarán sin temor. No importa cuán cargado de castigo el rollo, ni cuán estrecha fuera la puerta, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el adalid de mi alma. Inspira a mucha gente. Celebra el orgullo del hombre. Y no sé si captaron también, hay bastantes alusiones bíblicas en ese poema. Porque al decir yo mando, al decir yo no soy esclavo de nadie, el autor está mirando al cielo diciendo rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Grita, cruje sus dientes y blasfema porque en su corazón sabe que hay un soberano y lo aborrece. Pero como él dice el Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá. Al final de cuentas, el soberano va a arrodillar al incrédulo erguido, doblará cada dura cerviz. Hay un único invicto eterno y es Dios. Y comprendemos de que el incrédulo va a pensar así. Comprendemos de que el impío va a razonar así. Lo que es en un sentido aún más triste es la realidad de que aún entre creyentes hay muchos que no aceptamos o que no aceptan la absoluta soberanía de Dios. Nosotros que debemos amar y abrazar esta verdad. Unos dicen, si Dios está en control de todo, entonces Él sería el culpable por el mal. Si Dios es quien controla y reina sobre todo, si Jehová es el que ha hecho todo, entonces Jehová ha hecho aún el impío para el día malo. Si Dios es soberano, entonces Él es quien gobierna sobre las guerras, sobre la maldad, sobre nuestro dolor. Y esto va en contra del ídolo que hemos fabricado en nuestras mentes, de un Dios que ama y bendice, acepta a todo el mundo. Pero la verdad es que nuestras ideas no importan. Lo que importa es la verdad. Y la verdad solamente se ha revelado acá. La única pregunta que importa es ¿qué dice Dios acerca de su relación con su creación? ¿Qué dice Dios? Para luego humillarnos y abrazar dicha verdad. Así que en esta tarde, en esta noche, vamos a ver dos esferas de la soberanía de Dios que nos instarán a doblar nuestros duros cervices. Que a veces nos portamos como el pueblo de Israel, un pueblo de duro cerviz, ¿no? Primero veremos que Dios es soberano sobre lo físico y segundo, de que Dios es soberano sobre lo espiritual. Dios es soberano sobre lo físico y también
lo espiritual. Y yo reconozco desde el principio que habrá mucho misterio en este mensaje. Muchas cosas que yo no voy a poder explicar porque no las entiendo. Porque hay cosas que son inexplicables para nosotros. Hay verdades como la Trinidad o como la deidad y humanidad de Cristo que simplemente nosotros no podemos entender, son más allá de nuestra capacidad. Pero está bien porque Dios no nos presenta su soberanía como una doctrina que debemos de comprender, sino una verdad a la cual debemos someternos. Y esa es mi oración para esta noche, que podamos crecer en nuestra fe, que podamos descansar más en su soberanía. Así que primer punto, Dios es soberano sobre lo físico, sobre su creación. Empezando un poquito como una definición, cuando digo de que Dios es soberano, me refiero a que Dios es el rey de su universo, que tiene absoluto control, absoluta autoridad sobre cada molécula de su universo. Él creó y preserva todo según su plan eterno, asegurando que todo llegue a su fin predeterminado. Uno de los versículos más importantes en cuanto a este tema se encuentra en Efesios 1. Si me pueden acompañar, es algo que nuestro pastor nos ha explicado en varias ocasiones. Efesios 1:11. Dice en Efesios 1:11, en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de. Luego así habla de Dios, así describe a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No algunas cosas, no la mayoría de las cosas, no las cosas buenas. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo va conforme al plan de Dios. Y repito, aún algunos cristianos piensan, mentira, no aceptan eso. Piensan, no, Dios hace lo bueno, pero Satanás es quien hace el mal. Dios no gobierna sobre el pecado. Esto es Satanás y sus demonios, los incrédulos. Y claro, es más fácil pensar así. Es más fácil pensar que Dios hace lo bueno y Satanás hace lo malo, que Dios es solamente soberano sobre el bien. Pero otra vez la pregunta no es lo que opinamos, no lo que nos hace sentir bien. La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Es soberano todo o no? Y ya lo leímos en Efesios 1:11, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces piensen en esto, cuando tú ves algo en este mundo que al tu parecer está mal, algo que dices, uy, esto va mal, esto no está bien. Pregunto, ¿tú crees entonces que puedes imaginar un mejor mundo que este en que vivimos? ¿Tú crees que si tú fueras Dios y tú evitaras todo el mal y todo el dolor, si todo fuera como tú lo quieres, como tú lo ves, ¿tú crees que esto crearía un mejor mundo que el que Dios ha diseñado? ¿Tú crees que podrías crear y gobernar un mejor mundo que el en que nosotros vivimos? Si crees esto, entonces te crees más sabio que Dios. Pero no puede ser. Este mundo con toda su maldad, con todo su dolor, es el mejor mundo posible. Esa es una de las verdades más difíciles de abrazar. Este mundo en el que vivimos es el mejor mundo posible. Si esto no es cierto,
Dios es un necio fracaso. Pero Dios no fracasa. Dios no puede fracasar. Dios es el soberano invicto. Si este mundo no es el que mejor glorifica a Dios por toda la eternidad, entonces Él ha fallado. Y Dios no falla, hermanos. Este es el mundo que mejor va a glorificar a Dios. Por eso Dios controla absolutamente todo para que todo llegue a su predeterminado fin. Porque solo así Dios gana en todo. Y yo sé que esas son verdades difíciles. Yo sé que en el momento que escuchamos esas cosas, nuestra mente comienza a levantar pretextos. Y me dices, Josías, pero no somos robots, tenemos voluntad. La Escritura lo dice, amén, estoy de acuerdo. Pero en vez de razonar, en vez de pensar en las implicaciones de la verdad de Dios, ¿por qué no empezamos abrazándola? Cuando nosotros nos tapamos con doctrinas difíciles, cuando nos topamos con verdades que son difíciles de encajarse, la manera de tratar con esos asuntos no es minimizar un texto o minimizar otra verdad para que se encajen mejor en nuestras mentes. Cuando nos topamos con la verdad de que Dios es uno, un solo ser que mora eternamente en tres personas, no es de que jugamos con esas verdades hasta que podamos comprenderlas. Cuando vemos de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, no es de que minimizamos uno el otro para que podamos formar un Cristo que podamos comprender. No, decimos amén. Cristo es 100% Dios. Y luego leemos de que es 100% hombre. ¿Cómo es posible? No sé, pero amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer con esa doctrina. Cuando leemos de que el hombre es responsable por sus acciones. Cuando vemos de que en Apocalipsis 20 Dios abre los libros en el gran trono blanco y juzga a cada persona por las decisiones que ellos mismos tomaron, vemos de que el hombre es 100% responsable por sus acciones. Pero no podemos dejar de que esto influya nuestra fe en la soberanía de Dios, porque Dios también nos dice de que Él escoge antes de la fundación del mundo. Él también dice de que Él determina todo y es soberano sobre todo. Entonces también decimos amén a eso. Veamos algunos textos entonces que nos hablan de la absoluta soberanía de Dios. Podríamos poner aquí docenas y docenas de pasajes, pero vamos a ver un par de ellos solamente. Uno para ir arrancando, mientras busquen el Salmo 115, busquen el Salmo 115.3, pero mientras lo busquen, escuchen el Salmo 103.19. El Salmo 103.19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Luego el Salmo 115.3 dice lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Volvemos a lo mismo. ¿No? Dios jamás en la historia de la eternidad ha intentado hacer algo, pero no ha podido. Si Dios quiere hacer algo, lo hace. Todo lo que ha hecho, lo hizo ¿por qué? Porque así lo quiso. Nosotros no podemos entender eso, porque muchas veces hoy tenemos ganas de hacer algo y no, resulta que no podemos. Esto nunca ha pasado a Dios. Entonces, si Dios ha hecho algo es porque Él lo quiso hacer. Vuelvo a repetir, esto es una doctrina dura, difícil, porque habla de muerte, habla de dolor, habla de condenación, de juicio, de ira. Si Dios lo hizo, es porque así lo quiso.
hay maneras teológicas de intentar explicar eso. Pero la verdad es que no nos ayuda tanto. Los teólogos tienen términos, la voluntad deseada de Dios y la voluntad decretada de Dios. De que Dios desea, por ejemplo, la salvación de todos. Él no quiere la muerte del impío. Entonces, hablando de tal vez como su corazón, entendemos eso, de que Dios no quiere matar a gente. Pero luego vemos de que Dios juzga y mata a gente. Entonces, su voluntad decretada es hacerlo, porque le trae más gloria. Pero, repito, esos términos teológicos a veces nos ayudan un poquito, pero al final de cuentas son realidades, son verdades inexplicables. Son verdades insondables para nuestras mentes y creo que en muchos casos es simplemente mejor creerlo, simplemente aceptarlo. Y vuelvo a lo mismo de que Dios no está hablando de una soberanía general como un rey que reina en general sobre la dirección de su país. No, Jehová es soberano sobre cada molécula de su universo. Varios teólogos han dicho, no existe ni a un electrón rebelde en este universo. Todo está sujeto a Dios. Escuchen lo que dice Jesús en Mateo 10, un pasaje muy conocido, hablando de los pajarillos, Mateo 10, 29. Y quiero que presten mucha atención a las palabras exactas que dice Jesucristo. Mateo 10, 29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, de un lado está hablando del conocimiento de Dios. Dios sabe cuántos cabellos tienes, que se te están cayendo en cada momento. Es decir, que te conoce perfectamente en cada momento. Pero también está hablando de su control, de que el pajarillo no cae sin, dice Jesucristo, vuestro Padre. Muchos cristianos agregan una palabra allí. Muchos cristianos lo leen y creen que está diciendo que el pajarillo no cae sin el permiso de vuestro Padre, sin que tu Padre lo permita. Pero no es lo que dice. Lo que dice es de que el pajarillo no puede caer sin que nuestro Padre lo haga, sin que Él esté involucrado. Es imposible que el pajarillo muera sin que Dios lo controle. Dios no está lejos de nosotros en el espacio viendo cómo anda todo por acá. Dios está íntimamente involucrado en cada cosa que ocurre en su universo. Y esto, lejos de desanimarnos, debe animarnos. Es exactamente como sigue el pasaje. Jesucristo dice en el verso 31, así no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si el pajarillo no puede morir sin nuestro Padre, muchísimo menos un hijo de Dios que Dios ama puede morir sin que Dios lo determine, sin que Dios diga, eso es lo que es mejor para mi gloria y para esa persona. Dios reina y controla cada cosa. Dios es soberano en todo, aun en cosas que parecen ser insignificantes. Regresen al Antiguo Testamento en Proverbios 16. Proverbios 16 tiene 2 versículos que nos hablan de esto. El primero se encuentra en el verso 9, Proverbios 16, 9. Salomón dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
Es decir, que mañana tú tienes un plan, tú tienes una idea de cómo vas a ir a tu trabajo. Y vas a entrar en el coche allí, vas a pasar por Starbucks y vas a entrar en un freeway y tú tienes un plan más o menos de cómo va a ser. Tú has pensado tu camino. Pero Dios, ¿qué dice? Dios literalmente en hebreo ha determinado los pasos. Dios sabe si vas a tener un accidente o no. Dios sabe las personas que se van a encontrar contigo en cada paso de lo que tú haces. Cada detalle. Bajen al versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y otra vez, tendemos a pensar, ok, entonces la suerte se echa en el regazo y Dios sabe cuál va a ser el resultado. Como que el hombre tira los dados y Dios ya sabe en qué número van a caer. No es lo que dice. No es de que Dios sabe. Dice, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, que el hombre tira los dados, pero Dios determina los números desde antes. Dios es quien controla todo. Controla todo. Determina todo. Hebreos 1:3, un versículo que tenemos memorizado, dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La esfera, el ámbito, el alcance de esa frase es realmente increíble. De que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene lo que llamamos aseidad, de que es el único ser autoexistente, autosuficiente. Todo lo demás que existe en el universo depende de Cristo. Dios no depende de nada ni de nadie, todo lo demás dependemos de Él. Tú no puedes vivir ni un milisegundo sin la palabra de Cristo. Tu silla no te puede sostener. Las moléculas del aire no pueden existir sin que Cristo esté hablando. Tanto como en Génesis 1 vemos de que Dios habló y todo de la nada llega a existir, todo también depende de su palabra para seguir existiendo. Estamos tan decepcionados en nuestra forma de ver el mundo que hemos buscado razones científicas, razones humanistas para explicar las cosas. Y vemos el viento en las hojas de los árboles y imaginamos que entendemos cómo funciona todo. Y dejamos de ver la mano de Dios, dejamos de ver la voz de Dios hablando en los árboles, sosteniendo todo, controlando todo, reinando en cada esfera de su creación. ¿Tú piensas que algo puede caer en este mundo solito solamente por la gravedad? No, ¿por qué cae? Cae porque Cristo lo determina así. Cae porque Cristo decide dejar de sostenerlo en su universo y dejarle caer. Tenemos que desintoxicar nuestras mentes de las explicaciones humanistas que hemos entendido y comenzar a ver la soberanía de Dios en todo lo que hay en este universo. Ahora, como dije, hay también muchísimo misterio acá. Yo no puedo comprender esto, pero el misterio acá es de que la soberanía de Dios, de que Él determina y controla cada cosa, no invalida nuestra responsabilidad. Tampoco anula las reglas que Él ha establecido en su creación. ¿Por qué es que una cosa siempre cae?
y a la misma velocidad, porque Dios es un Dios de orden y hace las cosas de manera ordenada. Pero si tú dejas caer algo y se rompe, el culpable no es Cristo. El culpable eres tú por tu decisión. Y yo no sé cómo funciona esto, de que Dios puede ser 100% soberano sobre todo lo que ocurre y que yo puedo ser 100% responsable. A mí no me cuadra, no me encaja la realidad de que si hago algo bueno, Dios es 100% en control de esto. Él hace todo lo bueno. Y si decido pecar, yo soy el único culpable, no Dios. O sea, esas cosas no tienen sentido en mi mente, pero tenemos que creerlas, porque es lo que enseña la palabra, de que Dios es absolutamente soberano en cada detalle de su universo y nosotros somos totalmente responsables por nuestras decisiones. El alma que pecare, esa morirá, no por culpa de Dios, sino por culpa de ese impío. Bueno, pasemos a nuestro segundo punto. Dios no solamente es soberano sobre los detalles de lo físico, también es soberano sobre todo lo espiritual. Y obvio, el primer aspecto de eso tiene que ver con nuestra salvación. Estamos bien instruidos en este punto, entonces no voy a invertir mucho tiempo, pero solamente para repasar, Dios es soberano en la salvación. Dios nos salva, nosotros no estamos involucrados en el sentido de participar en nuestra salvación. Dios es quien nos salva. Y sabemos esto por varias razones. La primera es de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El muerto, el cadáver, no puede contribuir en ninguna manera en su salvación. Jesucristo dice que tenemos que nacer de nuevo. El bebé no está involucrado, no participa en su concepción. Recibe vida. Entonces, el hombre, aunque se cree bueno, el hombre, aunque piensa que puede decidir amar a Dios, aunque cree que puede decidir buscar a Dios, la Escritura dice que no. Romanos 3, no hay bueno ni aun uno, nadie busca a Dios. Todos vamos rumbo al cielo desde nuestra concepción. Entonces nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de nuestro mérito. Nuestra salvación depende de la decisión soberana de Dios en la eternidad pasada. Una decisión que Él hizo antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Por eso las obras no cuentan en la salvación. Efesios 2:8, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aunque conocemos esas verdades, quisiera que vean por lo menos un versículo que lo diga también de manera muy clara. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo 1:9. Obviamente el apóstol Pablo está hablando a su hijo en la fe, Timoteo. Y dice en 2 Timoteo 1:9 de que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, ¿cuándo recibiste gracia? Antes de la fundación del mundo, Dios te dio su gracia para llegar a ser su hijo. Entonces no podemos jactarnos de nada porque Dios nos salvó antes que existíamos. Él es soberano en la salvación. La salvación depende de Dios y no del hombre. Obvio, esa es la parte, digamos, más fácil,
de este punto, la razón que mucha gente se queja de esa doctrina de la soberanía de Dios en la salvación es porque si Dios nos ha salvado a nosotros sin tomar en cuenta nuestras obras, significa que Dios ha decidido no salvar a otros sin considerar sus obras. Y es cierto, y hay cosas que no comprendo de esto, pero es cierto de que Dios decidió salvar a algunos y no salvar a otros. Ellos van al infierno por su propia decisión, por su propia culpa, pero Dios simplemente no decidió salvarlos. Es una verdad difícil, pero como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas que Dios no nos revela pertenecen a Dios. Las cosas reveladas son las que tenemos que creer y obedecer. ¿Por qué Dios no salvó a mi vecino? Esto es algo no revelado acá. Yo no lo comprendo. ¿Por qué Dios me salvó a mí? Eso está acá. Para que yo pudiera glorificarle por hacer todo en mi salvación. Para que yo pudiera gloriarme en la gloria de la gracia de Dios. Así que eso es lo que debo hacer. Repito, hay mucho misterio acá, mucho misterio. Porque la elección de Dios, otra vez, no minimiza la responsabilidad humana. La soberanía de Dios, la elección de Dios no minimiza la realidad de que Dios ofrece su salvación a todo el mundo. De manera genuina, de manera gratuita. Todo el que cree será salvo. Cualquier persona que viene a Él, Él lo salva. Dios dice, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y es una oferta genuina. Pero Dios es soberano sobre su decisión. Son verdades que no podemos comprender, son verdades que debemos de creer. Dios es soberano, por eso debemos darle gracias en todo. Eso afecta la forma en que entendemos todo lo que es la salvación. En cuanto a la forma en que yo doy gracias a Dios, porque Él hizo todo, en la forma en que evangelizamos, sabiendo de que yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo convencer a nadie, Dios tiene que hacer la obra, afecta a todo. Pero nuevamente, hablando de la salvación, es la parte fácil en cuanto a hablar de que Dios es soberano en la esfera espiritual. Lo más difícil es de que Dios es soberano no solamente sobre nuestra salvación, está también soberano sobre la condenación, sobre el pecado, sobre la maldad. Y esta es una verdad, otra vez, dura, difícil de comprender, de que Dios es soberano sobre mi dolor. Dios es soberano sobre la muerte. Dios es soberano sobre la maldad y el pecado. Pero también es una verdad fácil de comprobar en la Biblia. No es de que la Biblia sea confusa en esta área. La Biblia es clara. La Biblia es muy clara. Pensemos en unos versículos conocidos. Por ejemplo, ¿quién es el impío más fuertemente condenado en la Escritura? Se llama Judas, que fue destinado a traicionar a Jesús. Los evangelios lo repiten muchas veces, Hechos 1, muchos otros pasajes. ¿Cuál es el evento más malvado, más perverso de la historia de la humanidad? ¿Cuál es? La cruz. Cuando el hombre malo crucifica al autor de la vida, un hombre inocente. Ese evento más malvado de la historia fue planeado ¿por quién? Por Dios. Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantar al Mesías. Hechos 2, cuando Pedro está comentando sobre la responsabilidad de los judíos, está hablando de que crucificaron a su Mesías.
Hechos 2:23 dice lo siguiente. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Porque ganaron? ¿Porque fueron en contra del plan de Dios? No, crucificaron a Dios por el plan predeterminado de Dios, quien quiso revelar su gracia por medio de ese evento tan terrible, tan horrendo. Era el plan de Dios usar la maldad de los judíos para exaltar la gracia de su Hijo, para que su Hijo pudiera recibir adoración por toda la eternidad. Y esto aplica a cualquier maldad, cualquier tragedia, cualquier dificultad en este mundo. Dios es soberano sobre todo. Dios pregunta a Moisés, ¿quién hizo al mudo o al ciego o al sordo? ¿No soy yo Jehová? Dios dice en Isaías 45:7, si quieren buscarlo, Isaías 45, versículo 7. Probablemente el versículo más fuerte que habla de este tema. Isaías 45, versículo 7. Para darnos un poquito del contexto, leo desde el verso 5. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Digo que es muy fuerte, porque cuando dice creo la adversidad, la palabra allí crear es el mismo verbo que encontramos en Génesis 1, de crear. Y la palabra allí, adversidad, es la palabra que en el resto del Antiguo Testamento se traduce como maldad. Amós 3:6 pregunta retóricamente, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Respuesta, no, imposible. Si algo pasa en este universo, ¿quién es el responsable? El soberano, el que está en control. José entendió eso. Después de todo lo que le pasó, en Génesis 50:20, dice a sus hermanos, vosotros, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios es quien me vendió a la esclavitud para hacer un bien. Job lo reconoce. Job dice, Dios me dio mis hijos y Dios me los quitó. Bendito sea su nombre. Lo difícil es que como cristianos muchas veces leemos pasajes así cuando Dios dice que crea la adversidad, cuando Job admite que Dios le quitó sus hijos. Y lo primero que ocurre es un deseo, un intento por exonerar a Dios de su culpabilidad. Como si yo pudiera ayudarle a explicarle mejor. Así como que, esto no es una buena teología. Como que, oye, pero si la gente piensa esto, van a pensar menos de Dios. Entonces, quiero ayudarle un poquito a ver su gloria, su glorioso amor. Esta revelación es la que mejor revela quién es Dios. Y la revelación tal cual está escrita es el que revela mejor la gloria de Dios como es. Nosotros, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios demanda nuestra sujeción.
Dios demanda nuestra obediencia. De hecho, recuerdas de que más tarde, pensando en Job, él comienza a dudar. Él más tarde comienza a cuestionar a Dios por lo que había hecho. Y luego, ¿qué pasa? Al final del libro, Dios le llega en el torbellino y básicamente le dice, ¿tú crees que entiendes mi soberanía? ¿Tú crees que tienes la sabiduría necesaria para cuestionarme y decirme cómo hacer las cosas? Mira, te voy a hacer unas preguntas fáciles. Y si tú me puedes contestar mis preguntas, yo te contesto tu pregunta. Y luego vienen 3 capítulos de preguntas. ¿Dónde estuviste tú, Job, cuando yo hice este mundo? ¿Tú gobiernas la lluvia? ¿Tú alimentas a los animales? ¿Tú humillas a los soberbios? ¿Tú sabes cómo hago lo que hago? Y 3 capítulos así, hasta el final. ¿Y qué dice Job? Me aborrezco. Me aborrezco, me arrepiento, polvo y cenizas, y tapa la boca. Dice, ya no voy a hablar más. Dios es Dios. Él puede hacer lo que quiere en su mundo. Que es exactamente lo que Pablo nos dice en Romanos 9. ¿No? De que estamos en el mismo tema de la soberanía de Dios. Y hay gente ahí cuestionando, hay gente levantando pretextos, porque Pablo dijo que Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú antes de que habían nacido. Y el hombre dice, esto no es justo. ¿Cómo es de que Dios va a decidir aborrecer al pobre Esaú y ni siquiera ha nacido? ¿Qué mal ha hecho? Si Dios es soberano y ha determinado todo, ¿cómo me puede culpar a mí por hacer lo que Él me programó a hacer? Eso no es justo. ¿Y cómo Pablo lo explica? Bueno, si saben sus Biblias, saben de que Dios no nos explica. Lejos de explicar cómo funciona. Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene potestad el alfarero de hacer lo que quiere con su barro? Claro que sí. Dios no necesita nuestro permiso para hacer lo que Él quiere con su mundo. ¿Y sabes qué? Sería así aunque Dios fuese un Dios malo. El Creador tiene autoridad de hacer lo que quiere hacer con su creación. Lo maravilloso, hermanos, es que no es así. Dios es bueno. Dios es hermoso. Y aunque pudiera hacer todo de manera orgullosa, aunque pudiera hacer algo solamente para su gloria y el mal de todo el resto del mundo, Dios ha determinado diseñar un mundo en que Él recibe gloria y tú un bien eterno. Que Dios siempre hace bien a sus hijos. Que cuando Dios se glorifica a sí mismo, es también lo mejor para ti y para mí. Y no tenemos tiempo de exponerlo por completo, pero vamos a terminar en Romanos 9, 22. Romanos 9, 22. Donde Pablo, aunque no explica todo lo inescrutable, por lo menos nos da como una pista, un sabor
de esta verdad tan tremenda, en que dice ahí en Romanos 9:22, hablando de que el alfarero tiene autoridad de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Pregunta esto, Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Cuál es el punto ahí? El punto es de que Dios, según esos versículos, Dios va a juzgar a los vasos de ira. Dios va a juzgar a los impíos para ser notorias, para exponer la gloria de su gracia a los vasos de misericordia. De que la razón que Dios derrama su ira sobre el impío y la razón que Dios perdona a su Hijo es para que nosotros podamos observar y ver y apreciar y agradecer y glorificar el carácter de Dios. Si el pecado nunca hubiera venido a este mundo, Dios no lo hubiera perdonado. Si tú nunca hubieras experimentado dolor, tú nunca hubieras podido recibir compasión y misericordia. La razón que tú eres un pecador, según Pablo, es porque así Dios puede mostrar que Él es un Dios perdonador. Y esto no solamente glorifica a Dios, esto es tu bien eterno. Pablo ya lo ha explicado. El versículo más famoso que todos tenemos memorizado, Romanos 8:28, regresen ahí, pero con esto en mente. Pablo dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, eso no es para todos, eso es para nosotros, los privilegiados. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso es como una afirmación radical en la Escritura. Porque lo que sabemos de que todas las cosas son ¿para qué? Para la gloria de Dios. La gloria que Él no reparte, Él no comparte con nadie. Todas las cosas que ocurren para su gloria. Y ahora Pablo nos dice que simultáneamente, aunque todo resulta para la gloria de Dios, todas las cosas también son para nuestro bien. El dolor, la muerte, el pecado, todo es para tu bien. ¿Pero cómo? ¿Bien en qué sentido? No me gusta, no lo disfruto. Bueno, Pablo lo define en el resto del pasaje. Dice, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta de todo? Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es tu bien eterno? ¿Cuál es tu mejor bien? Tu mejor bien es ser como Cristo. Punto. Tu mejor bien es ser como Dios, ser lleno de compasión, lleno de tierna misericordia, lleno de justicia. De que tú llegues a ser una persona que ama la justicia, que aborrece el mal. Que tú llegues a ser como Él. Que tú tengas un corazón con el corazón de Dios. Que no vas a pecar nunca. ¿Por qué? Porque nunca vas a querer pecar. Porque vas a ser puro. Como Dios es puro. Pero ¿cómo vas a llegar a ser como Dios?
si Él nunca nos revela cómo es? Ese es el fin de todo. El fin de todo es de que Dios quiere mostrarnos quién es. Y este mundo, el mejor mundo posible, es el mundo que nos revela la totalidad de la persona de Dios, que es para su gloria y nuestro bien, porque un día vamos a compartir esa naturaleza divina en su totalidad de nuestra experiencia. Ya participamos. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1 que ya la naturaleza divina mora en nosotros, pero encarcelado dentro de esos cuerpos caídos. Un día vamos a experimentar la plenitud del carácter perfecto de Dios. Entonces, por eso podemos descansar en la soberanía de Dios. Porque cuando nos pasa algo doloroso, cuando atravesamos una muerte, una dificultad, no tenemos que verlo como algo que pasó al azar, sin propósito, sin explicación, sin razón. Podemos descansar en la realidad de que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y es glorificar a su nombre por medio de la transformación nuestra a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es por eso que podemos gozarnos en todo lo que nos pasa. Es por eso que la Escritura nos exhorta a gozarnos aún en las pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un fin, tiene un propósito, que es hacernos hombres perfectos, Santiago 1. Podemos confiar en que no solamente en un sentido general que Dios está guiando nuestras vidas, no, en la misma manera que Dios es soberano sobre cada detalle, cada molécula de su creación, Dios es soberano sobre cada cosa que ocurre en tu vida. Lo hace para su gloria y para tu bien. Qué maravilla. Y qué necios somos. Qué servicios tan duras tenemos entonces. Cuando algo nos pasa y nos enojamos con Dios, dudando de su providencia, dudando de su soberanía, en vez de abrazando su soberanía en nuestras mentes. Quisiera terminar con una ilustración que he usado varias veces, pero todavía me resulta útil. O sea, si tú piensas en la cosa que más disfrutas en esta vida, la cosa que más quisieras hacer mañana, si tú pudieras hacer cualquier cosa mañana, no hay restricciones de dinero, de tiempo, de espacio, lo que tú quieras hacer mañana, digamos, ¿qué sería? Si luego amaneces mañana y tú puedes hacerlo, ¿cómo respondería? Okay. Fabuloso. O sea, sonrisa, o sea, felicidad. ¿Por qué? Porque crees de que lo mejor que te puede pasar te está pasando. Pero esto es la confianza que tenemos en todo lo que Dios hace. Lo que es eternamente mejor para mí es lo que Dios está haciendo. Lo mejor para mí mañana es lo que Dios va a hacer mañana. Aunque me duela, aunque sea difícil, aunque Dios tenga que disciplinarme mañana, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Pues abrazar esa disciplina. Dios azota a quienes, a los que ama, porque sabe, me ve y dice, Josías, o sea, tú tienes ese pecado en tu vida, no lo dejas, te voy a ayudar. Y como dice el autor de Hebreos, la disciplina no nos parece causa de gozo, duele, pero el hijo sabio, ¿cómo lo recibe? Con gratitud. Gracias, Padre. Yo lo necesitaba. Esa es la confianza que tenemos en todo lo que Dios hace. Dios es
soberano. Y cada ser humano lo va a reconocer. O ahora, de manera voluntaria, humillándonos y arrodillándonos delante de la soberanía de Dios. O, como dice Filipenses 2, en el juicio cuando Dios humilla, obliga, dobla la rodilla a la fuerza. Mucho mejor doblarlo voluntariamente hoy. Vamos a orar. Señor, tú reinas, tú eres soberano. Tú lo has dicho y decimos amén. Perdónanos, Señor, que tantas veces hemos alzado nuestras manos en enojo, frustrado con tu plan, enojado con tus decisiones. Y no nos hemos sometido a tu voluntad con el gozo necesario. Así que te rogamos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos ayudes a cargar nuestra cruz y seguirte, sabiendo de que todo lo que tú haces, Señor, es para nuestro bien. Ayúdanos a comprender eso, Señor, a confiar en ti, confiar en tu plan y nunca dudar de tu bondad. Gracias porque nunca fallas. Y si tú has empezado, si tú has comenzado esta obra de transformarnos a la imagen de tu Hijo, tú vas a terminar esa obra. Nosotros no podemos arruinar tu plan, sabemos esto. Nosotros no podemos desviarnos de tu plan. Tú vas a ganar y nosotros un día vamos a llegar a tu presencia, transformados a la imagen de tu Hijo, listos para glorificarte. Que sea esta noche, Señor, que Cristo regrese, que podamos disfrutar de tu presencia por siempre. Amén.